5 minutos pasaron desde las 11 de la mañana y vamos a ir a un tema que se ha instalado nuevamente, cada tanto vuelve, es como un déjà vu esto de intentar bajar la edad de imputabilidad, en este caso este nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, su ministra de Seguridad Patricia Burri y su ministro de Justicia Mariano Cunio Libarón han mandado un nuevo proyecto al Congreso para tratar de bajar a 13 años la edad de imputabilidad. Para hablar de todo esto, vamos a dialogar con la jueza de garantía juvenil, Florencia Giombini, a quien le damos la bienvenida. Florencia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda tu audiencia también. Bueno, igual, están? Del mismo modo, un gusto para mí también. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, lo que rige hoy en la Argentina es la ley 22.803 para menores, ¿hay otras leyes? O contanos un poquito cómo es la que rige y si es una o varias leyes hoy, ¿no? Bueno, son varias, pero básicamente la que dispone la edad, que es el tema, digamos, más candente, que como vos bien decías, se repite cada 2 o 3 años, siempre hay algún proyecto de todos los gobiernos, por lo menos de los que yo recuerdo, se repite este tema. La que fija hoy por hoy la edad a partir de la cual un joven puede ser sancionado penalmente es la Ley Nacional 22.278, que es el número que le corresponde a la reforma de esa ley que vos mencionaste, que es anterior, pero la que hoy rige es esa, la 22.278. Sí, es una ley que además de fijar la edad y decidir, digamos, a partir de qué edad un joven es punible y por qué delitos es punible, porque también ahí hay que hacer una diferenciación, establece un procedimiento que en este momento sigue rigiendo para lo que es la justicia nacional y la justicia federal en relación a adolescentes, porque vos recordá que en el sistema federal argentino las leyes del Congreso de la Nación regulan algunas cosas, pero después hay cuestiones que cada provincia puede regular. Sí. La manera en la que se desarrolla un proceso penal es la manera, digo, no los principios generales, es algo que está reservado a las provincias. Ajá. Entonces, cada provincia se ha dado una manera diferente de regular el proceso penal y específicamente el proceso penal seguido a adolescentes. Bien. Para cuando el delito cae en la órbita federal o se aplica dentro de lo que es la justicia nacional en Capital Federal, en Cava, ahí sí rige el proceso establecido por esta ley. Bien. Ese proceso establecido por esa ley, que no es la manera en la que la provincia de Buenos Aires lo encara, por ejemplo, es un proceso que quedó con la lógica del patronato, con el paradigma del patronato que en Argentina y en el mundo ya casi no existe más. Es un paradigma donde por muchísimas razones que no sería muy largo de explicar, pero ha sido prácticamente abandonado porque generó muchísimos actos de crueldad, muchísimas injusticias y un sistema en el que no se protegía verdaderamente los derechos y las garantías de ningún niño ni adolescente. Bien. Entonces, esa parte de la ley, ese proceso por el cual se sanciona a un adolescente y que permite, en este caso, en la justicia federal y en la justicia nacional aplicada a adolescentes, que un juez pueda disponer la internación de un chico que incluso que no ha cometido un delito o del que no se ha podido probar que cometió un delito, eso en Nación sigue rigiendo, ha sido muy cuestionado, por supuesto que sí, porque no se adapta a ninguna norma internacional. Claro. Nosotros, desde el año 80, se sancionó la Convención sobre los Derechos del Niño, Argentina la ratificó en el 90. Y en el 94 esa convención se incorporó a la Constitución, es decir, nosotros tenemos que respetar un marco normativo que está por encima de una ley. Sí. Esta ley nacional que hoy nos rige claramente no está muy en consonancia con estos principios, pero no justamente por la edad que fija de punibilidad, sino por otras cuestiones que tienen que ver con la manera en la que se aborda la problemática del delito juvenil. Claro. En Provincia de Buenos Aires, la manera de abordar a un adolescente que ha cometido un delito está mucho más adecuada a lo que son las normativas internacionales y la manera en la que deben encararse esos procesos. Pero la edad es para todos igual. La edad mínima de punibilidad en la Argentina está fijada hoy en 16. Bien. Por supuesto que esta ley, como vos bien decías, esta ley nacional es una ley que debe adaptarse. La discusión hay que darla, digamos. Es una ley que en algún momento va a haber que modificar, porque además hemos tenido ya Argentina ha sido sancionada internacionalmente por tener ese sistema
pero no por haber fijado en 16 años la edad, sino por otras cuestiones que están en esa ley y que son que realmente van en contra de todos los principios constitucionales. Entonces sí hay que dar la discusión, seguro, pero no justamente sobre la edad, incluso sería en un punto contrario al principio de progresividad, que es un principio básico del derecho internacional, de los derechos humanos, que cuando un Estado fija una determinada garantía para cualquier persona, en este caso para menores, pero podría ser para mayores, no puede volver atrás. Entonces, si ya logramos llegar a los 16, hay que mantenerlo ahí. Incluso, bueno, el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF también sugieren que la edad mínima de punibilidad sea lo más cercana a los 18. Claro. Lo que, digamos, hay como un mínimo de 14, que es lo que UNICEF dice, bueno, dice UNICEF, nunca bajen de 14, pero si ya tienen una más alta, traten de mantenerla o incluso de acercarla más a los 18. Sí, esta ya entra en colisión porque pide 13, pero te hago otra pregunta antes. Hoy, uno de 18, ¿cuál es la diferencia entre uno de 18, uno de 16, uno de 14 y uno de menos de 14, digamos, en un delito? Bueno, cuando una persona de más de 18 es acusada de cometer un delito, se le aplica todo el sistema penal previsto para mayores. Adultos. Bien. O sea, se le aplican las penas del Código Penal y un proceso penal que se llama Código de Proceso Penal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Código Procesal Penal, que tiene una serie de garantías, por supuesto, que hay que respetar hasta llegar a una sentencia de condena y ahí se le aplica una pena. Bien. Para el mismo delito, a los 16, una persona entre 16 y 18 va a tener una causa penal, va a tener la intervención de un fiscal que lo va a investigar, que lo va a acusar, un juez que va a controlar ese proceso, un defensor que lo va a asistir en todo momento y una consecuencia penal para sus actos, es decir, va a ser sancionado. Bien. Con la posibilidad de tener sanciones diferentes a las que tiene una persona mayor de 18. Bien. Es decir, las penas, por ejemplo, en esta ley nacional que hoy está vigente, se le da al juez la facultad de reducir la pena, en el caso de un adolescente entre 16 y 18, con una escala que es la escala de la tentativa, que se usa para mayores. Bueno, se toma esa escala, es decir, bueno, el juez puede reducir la pena. De cualquier manera, es una facultad que tenemos los jueces o que tienen los jueces de juicio, pero no hay una escala diferenciada. Bien. Si hoy por hoy un chico de 16 o 17 años es condenado por un delito grave que tiene, por ejemplo, un homicidio, que tiene prevista una pena para adultos entre 8 y 25, un juez podría, yo no digo que esté bien, pero hoy por hoy en la legislación que tenemos podría aplicarle una pena que esté dentro de esa escala, igual que a un adulto. Porque la posibilidad de reducirla es facultativa, de acuerdo a la ley que hoy tenemos. Bien. También puede no aplicarle esa pena tan alta, reducirla, o antes de llegar a la condena se pueden aplicar alguna salida alternativa, no es un beneficio, pero sí es una manera de intervenir prontamente en la conducta de ese adolescente sin llegar a que eso sea una sanción penal privativa de libertad. Entonces se puede pensar en un juicio abreviado, con algunas normas de conducta, se puede pensar en una salida incluso anterior, que es la suspensión de juicio a prueba, que hoy por hoy se usa en adolescentes y también se usa en adultos, porque la suspensión de juicio a prueba existe para un montón de situaciones en donde también los adultos están acusados de cometer un delito. Pero en el caso de adolescentes, los jueces tenemos un poco más de margen para aplicar ese instituto. Particularmente yo acá en Tandil lo he aplicado, lo aplico mucho, y funciona bien, porque es un tiempo prudencial, largo, entre 1 y 3 años, en que el joven está sometido a una serie de normas de conducta, tiene la obligación de reparar, aunque sea de manera simbólica, el daño. Podemos trabajar con organismos, a veces articuladamente con organismos de protección y promoción. Hay un organismo que le hace un seguimiento, el juzgado está como muy encima de lo que le pasa y nos ha dado buenos resultados en general. Y por debajo de los 16, lo que sucede es que si una persona de menos de 16 es acusada o sospechada de cometer un delito, si bien está sometida a proceso, no es que no pasa nada, se abre una causa penal, la fiscalía interviene, lo llama a declarar,
Lo que no puede hacer el fiscal en la provincia de Buenos Aires en esos casos, en ningún lado, pero bueno, en la provincia funciona así, es pedir una sanción penal. Ajá, ajá. Se puede intervenir desde organismos de protección y promoción, Claro. se puede, el fiscal puede y debe llamarlo a declarar, el joven tiene derecho a ser oído, porque puede decir, bueno, la ley me declara no punible, pero además yo no participé en este hecho, yo ese día estaba en otro lado, tiene derecho a decir lo que quiera en su defensa, como cualquier persona. Sí. Pero lo que no va a haber es una consecuencia de sanción, Perfecto. no va a haber un castigo. Bien. Eso es lo que pasa hoy por debajo de los 14 años. Bien, correcto. En otros lugares, porque se miente mucho, ¿viste? Dice, en Brasil la mayoría es para los 12 años son punibles. Y no es verdad esto. En Brasil la mayoría de edad penal también es a los 18. Lo que pasa es que desde los 12 hay medidas socioeducativas, ¿no? Exacto. Entonces, se miente con respecto a lo que pasa en otros países. ¿Hay algún país que tenga una edad menor a 14 años para acá en la región, digamos, ¿no? La región latinoamericana. Claro, es que el problema es que hay como una confusión entre la edad en la que una persona puede ser sancionada como adulto, la edad en la que se puede abrir una causa penal a un adolescente y el tipo de consecuencia que eso tiene en el adolescente. Si cuando se mezclan las tres cosas, claro, la información es un poco confusa. Sí, seguro. Por ejemplo, no sé, Uruguay tiene un sistema por el cual una persona que no cumplió los 18 años tiene un sistema de infracciones completamente diferente del de un adulto. Entonces, sí pueden responder penalmente adolescentes, ellos lo tienen en 13 también, entre 13 y 17, pero nunca con una sanción privativa de libertad. O sea, ellos eligieron en su momento establecer una edad que va entre los 13 y los 17 para sancionar personas que cometen delitos, pero con una consecuencia penal que no tiene nada que ver con lo que hoy se prevé en este proyecto. Es decir, no se habla de disponer una pena de prisión de hasta 20 años a un adolescente de 13. Entonces, si bien es cierto que la franja de edad que ellos tienen, que además digamos, fue establecida así hace muchísimos años, es más baja que la nuestra, la consecuencia no es la que nosotros tendríamos que aplicar si se aprobara este proyecto. Después, qué sé yo, Brasil lo mismo. Brasil tiene un sistema en el que directamente una persona no es punible por debajo de los 18. Entre los 12 y los 18, cuando alguien comete un delito, lo que tiene como consecuencia son medidas socioeducativas, medidas de conducta, participación en proyectos educativos, recreativos, y un límite a la prisión efectiva de adolescentes que es hasta 3 años. Claro. Nosotros estamos hablando de que en lo que hoy tenemos, un adolescente puede ser sancionado a penas altísimas. Y en el proyecto que está presentado pasa lo mismo, eso no se modifica. Claro. Se pone el tope de 20 años, que hoy en la ley nacional, si querés, no lo tenés, pero es el único tope que hay. Entonces, la habilitación de aplicar penas muy altas para cualquier delito, como si fuera el de un adulto, en este proyecto se mantiene. Después, bueno, qué sé yo, no sé, por ejemplo, en Chile también la edad de punibilidad absoluta, o sea, la imputabilidad plena empieza a los 18, pero hay un sistema también diferenciado entre los 14 y los 18, pero siempre con unos topes de pena que, digamos, lo que se ve, después hay algunas situaciones más extremas en la región que están, digamos, bajan la edad muy por debajo, qué sé yo, Trinidad y Tobago, que el otro día creo que estaba muy en los medios, son sistemas herederos de un sistema anglosajón, más parecido al inglés o al norteamericano, donde la edad de punibilidad no existe de manera fija, sino que se utiliza la gravedad del hecho y la posibilidad de comprensión que tiene el niño o el adolescente para cada caso puntual. Entonces vos en realidad nunca sabés si lo vas a juzgar como un adulto o como un adolescente. Eso es un sistema bastante diferente de la tradición nuestra, de lo que estamos acostumbrados a legislar y te diría la cultura que nosotros tenemos en relación a cómo se aborda el delito adolescente. Yo igual sería cuidadosa con lo que pasa en otros países. No se puede extrapolar nunca, ¿no? Porque las realidades son completamente... Es cierto que es un parámetro y es importante tenerlo como parámetro, pero me parece que siempre tenemos que estar como manejándonos con dos
cuestiones, cuando hay que ser muy cuidadoso en estas discusiones, y está muy bien que se discutan en el ámbito del Congreso Nacional, es ahí donde se discuten las cosas, pero si uno quiere analizar para dónde va la discusión o si estamos dentro de un eje más o menos correcto de la discusión, yo creo que son dos cuestiones: el marco normativo que hay que respetar sí o sí, y la segunda pregunta que me parece importante es, más allá de lo que pasa en el derecho comparado, en nuestra realidad, en la realidad concreta, en los hechos y en lo que sucede realmente en Argentina, ¿qué se supone que viene a resolver un proyecto como este? Claro. Es decir, hay un problema con el delito juvenil, está en aumento, está provocando un daño social irremediable que no pueda ser remediado de otra manera, y la verdad que la estadística te dice que no. Claro. Entonces se presenta como una herramienta, como una solución a un problema que no es real, o que no es tal, te diría, que va por otro lado. Porque nadie podría decir que la inseguridad no es un problema en Argentina, pero ¿cuál es la incidencia del delito juvenil en la inseguridad en Argentina? Sigue siendo mínima. Es un problema estadístico muy menor. Si uno mira estadísticas de delito de mayores de edad y de delito juvenil, la incidencia es mínima. Si vos ves, por ejemplo, bueno, este proyecto cita una estadística de la Justicia Nacional como fundamento y habla de un aumento, pero en realidad es un índice que refiere a organismos de Cava, o sea que yo no estaría tan segura de si se abarcó a todo el país, pero si yo pienso, por ejemplo, de lo que te puedo hablar seguro es de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy importante en términos estadísticos, tiene creo que un 40% de la población total del país, es algo significativo. Si vos mirás las estadísticas desde 2009, que es cuando un año después de haberse creado el Fuero Penal Juvenil en la provincia, hasta ahora, no solo, o sea, la proporción de delito juvenil en relación al delito total siempre fue baja, pero pasó de 4.3%, o sea, del total de causas penales de la provincia de Buenos Aires, solo el 4.3 en el 2009 correspondía a delitos cometidos por adolescentes. Ahora estamos en 2.2, la estadística es de fines del 2023. Qué va. O sea, bajó la proporción. La cantidad de delitos que se cometen por parte de adolescentes, de menos de 18, pongámosle, sin entrar después a discriminar si menos de 16, porque además si entras a discriminar también te encontrás con que la proporción de delitos graves que cometen los chicos de menos de 16 es casi ínfima. Es cierto que impacta mucho, porque después tenés, digo, son casos mediáticos muy fuertes, que un chico de 15 años cometa un delito grave contra las personas, por ejemplo un homicidio, por supuesto que te impacta, pero estadísticamente es casi irrelevante. Ahora, esta proporción que ha bajado, o sea, a su vez vos ves, bueno, no te lo puedo mostrar, pero me llegó hace poco un informe donde vos ves en un cuadro, digamos, en un gráfico cartesiano de 2 líneas, vos ves cómo ha ido subiendo el delito de mayores a lo largo de todos estos años y cómo la línea del delito juvenil se mantiene prácticamente, es una línea recta, tiene apenas y muy cerca del cero, ¿no? Como del eje de abajo. Entonces, realmente, cuando uno mira eso, a mí me sorprende un poco. Yo entiendo que el impacto de un hecho grave cometido por un adolescente es muy fuerte. Ahora, si uno piensa en estadística, a mí me sorprende cómo no nos horrorizamos con otras estadísticas que involucran niños y niñas y adolescentes que tienen que ver, por ejemplo, con el índice de victimización, es decir, cuando los niños y niñas son víctimas de delitos. Hay una encuesta que hizo UNICEF que se publicó en abril del año pasado. El 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 ha experimentado alguna vez prácticas violentas en la manera de crianza. El 42% castigo físico y el 51% agresión psicológica. O sea, son índices de victimización de adolescentes. Niveles de pobreza. El comité hace rato que viene marcando que desde el 2018 Argentina viene con índices de pobreza que han sido motivo de llamados de atención, porque va en aumento. Entonces, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, la última evaluación que hizo el comité es casi el 30% de niños, niñas y adolescentes sobre el total se convirtieron en pobres. Y más de 3 millones, o sea, casi 26% del total de niños, niñas y adolescentes
en solo 6 años. Qué va. Este informe es del 2023 también. Sí, sí, sí. Entonces, yo entiendo que como esto se rutiniza y se convierte en el entorno natural en el que vivimos, nos llame la atención, pero si uno compara, ¿por qué el foco se pone en esta proporción estadística tan pequeña si queremos realmente abordar la problemática de niños, niñas y adolescentes? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Lógico. Entonces me parece que hay que reformar la ley nacional. Sí, hay que reformarla. Más allá de que sea una ley de la dictadura, a mí me da un poco de gracia cuando dicen es una ley de la dictadura, es verdad, sí. Pero lo curioso de esta ley, que fue ratificada por el Congreso de la democracia, digamos, sí. Pero es una ley que se hizo en dictadura, efectivamente, pero lo gracioso es que la ley de la dictadura establecía, la edad de punibilidad en Argentina ha ido variando, desde que se estableció en 14, en 21 con la sanción del Código Penal, luego sí. Fue con los gobiernos peronistas se subió a 16, la dictadura, cuando una de las primeras cosas que hace la dictadura del 76 es bajar la edad a 14. Y luego, unos meses antes de la recuperación de la democracia, todavía en dictadura, pero ya con ese proceso de apertura, se vuelve a subir a 16 por un proyecto que se presenta, bueno, no había congreso, pero se sanciona sí. Como decreto ley. Sí, sí. Entonces a mí me da un poco de gracia, me parece un poco paradójico que se diga, hay que reformar una ley de la dictadura, que está bien, es correcto, pero fijando un parámetro de edad que está incluso por debajo de la edad que fijó la dictadura. Sí, me resulta difícil de justificar, digamos, claro. Porque es cierto y hay que dar la discusión de reformar esa ley nacional que tiene muchísimos problemas de constitucionalidad, pero hay que realmente pensarla en clave sí. Constitucional. Si la vamos a reformar, tiene que ser una reforma que encare hacia el lado de estar cada vez más cerca de los parámetros convencionales y constitucionales, no alejándonos bien. De esos parámetros, ¿no? Seguro. Bueno, Florencia, no te robamos más tiempo, te hemos robado un montón, pero no sé si te quedó algo en el tintero que decís, uy, me olvidé de destacar esto es importante, con muchísimo gusto en el final. Yo creo que hay, digamos, para destacar es que sí hay que hacer, digamos que hay que pensar una reforma de justicia penal juvenil, pero en el sentido casi inverso al que hoy se está discutiendo. Sí. Y me parece que por ahí se desaprovechó la posibilidad, incluso en este proyecto, de abordar otras salidas, otras respuestas estatales al delito juvenil, a la inconducta, a las transgresiones adolescentes, que siempre tienen que ser tratadas de manera distinta, porque nunca una conducta, ni siquiera una mala conducta de un adolescente es igual a la de un adulto. Lógico. Por algo, eso está estudiado, no lo digo yo, lo dice incluso UNICEF. Las inconductas adolescentes son parte a veces del proceso normal de desarrollo de una persona. Entonces, sí. Que hay que dar una respuesta diferenciada, y que hay que respetar, si uno quiere ser respetuoso y adaptar la ley interna a lo que nos dictan las convenciones internacionales, no hay que olvidarse que los organismos internacionales no nos están pidiendo que bajemos la edad, nos están pidiendo que con la edad que tenemos seamos más respetuosos de los derechos y las garantías y encontremos otras formas de responder, incluso con políticas públicas sí. Más generales, preventivas, otras formas de responder a las transgresiones de los adolescentes. Sí, perfecto. Bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este contacto y saludos a todos. Bueno, muchas gracias. La jueza de garantía juvenil, la doctora Florencia Giombini, dialogó con nosotros con motivo de este nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad de los menores.